de 2018. El mundo entero tiene la vista puesta en Tailandia. 12 jóvenes futbolistas y su entrenador están atrapados en el fondo de una cueva. 17 días de angustia, tratando de encontrarlos en un laberinto subterráneo. ¡Hijo mío, vuelve! ¡Estoy aquí! ¡He venido a buscarte! Dije que los chicos estaban con vida para tranquilizar a la población. Pero en el fondo no estaba seguro. Se pone en marcha una operación de rescate sin precedentes. Militares, buzos y espeleólogos trabajan con riesgo de sus vidas frente a las cámaras de todo el mundo. Luchamos contra la madre naturaleza. En una cueva de la que apenas se sabe nada. Les seules cartes dont on disposait dataient de 1988. Lo único que yo sabía es que es la cuarta cueva más larga de Tailandia. Enfrentados a la subida del agua, deben luchar contra los elementos. Parecía una misión suicida. Ayudados por la tecnología y la ciencia, van a intentar lo imposible. Me enteré de que tenían problemas con el bombeo de agua. Salía muy poca. Un rescate de alto riesgo. Uno murió en el interior. Una cuenta atrás infernal. We have only Solo 6 days or contábamos more con 6 that días de all the people oxígeno inside will be alive para que with that level siguieran of vivos. oxygen. Il y a vraiment Era une una course carrera contre contra le el mousson reloj qui contra el là monzón. tous les météorologues, Según les todas cartes le las disent, previsiones il va pleuvoir meteorológicas, et on ne sait iba pas a quand ça va llover. s'arrêter. Gracias a los testimonios de científicos, de expertos mundiales en buceo subterráneo y de los responsables de los servicios de emergencia, You have to Tenemos find que them, encontrarlos even though vivos o they are alive muertos. or not. tanto en las profundidades de la cueva maldita como en la superficie, descubrirán cómo la técnica y el valor permiten enfrentarse a una situación fuera de control. Fuera de control, cueva de Tam Luang, una visita que se convierte en pesadilla. Sábado 23 de junio de 2018. Al norte de Tailandia, en la frontera con Birmania, se encuentra la pequeña localidad de Mae Sai, al pie de la montaña. Es un lugar poco conocido para los turistas, con una vegetación muy densa y una misteriosa cueva encaramada en lo alto, frecuentada primordialmente por los locales. Ese día marca el final de la estación seca. Son las 15 horas cuando, de pronto, el cielo se abre. Y una lluvia torrencial cae sobre la región. Nok es guardia forestal del Parque Nacional de Tam Luang. No imagina que ese día un suceso va a conmocionar su vida. Me enteré de la noticia el 23 de junio hacia las 20 horas. Salía del gimnasio para ir a mi casa y mi equipo me informó que unos jóvenes excursionistas habían desaparecido. En realidad se trata de 12 miembros del equipo de fútbol local con edades de 11 a 17 años y de su entrenador de 25 años. No han vuelto después del entrenamiento. Los familiares de los desaparecidos facilitan una pista. Esta foto de Facebook, colgada unas horas antes en la cuenta del entrenador, anuncia que han decidido ir de excursión a la cueva de Tam Luang. Llegué hacia las 21 horas. Los padres ya están allí. Al caer la tarde, viendo que sus hijos no han regresado, suben a la gruta al lugar donde están las bicicletas de los jóvenes. Mi equipo entró en la cueva. Encontraron sacos, móviles, zapatos y botellas de agua. También estaban las bicicletas a la entrada de la gruta. Los guardias forestales deciden buscarlos en la cueva, pero tras unos minutos salen con una noticia muy inquietante. Cuando los miembros de mi equipo salieron de la cueva, dijeron que el nivel del agua del río había subido. Esa subida del agua no es habitual.
Normalmente en esa época del año, la cueva de Tham Luang es un lugar de excursión conocido por los habitantes de la región y no supone ningún peligro. Thierry Fallis es periodista en Tailandia desde hace más de 30 años. Ha escrito varios libros sobre esta región que conoce perfectamente. Alors il y a un panneau à l'entrée qui dit la grotte est fermée à partir de début juillet. Parce que c'est le début de la mousson. En la estación húmeda de julio a noviembre, la cueva se cierra al público porque la lluvia aumenta el caudal del río subterráneo. Donc formellement, le 23 juin, no es el 1 de julio, se podía entrar y prueba de ello es que estaba abierta. La entrada de la cueva queda totalmente bloqueada por la crecida del río subterráneo. Hay que rendirse a la evidencia. Los jóvenes han quedado atrapados por el agua del interior de la cueva. Los padres están aterrados. Hijo mío, vuelve. Estoy aquí. He venido a buscarte. ¿Cómo van a poder salir de esa trampa? Cuando supe que mis alumnos estaban atrapados en la cueva, llamé a todo el mundo para saber qué ocurría exactamente. 23 horas, 7 horas después de la desaparición de los futbolistas. Los guardias forestales pensaban encontrarlos rápidamente. Es un fracaso. Hay que informar a las autoridades. Un funcionario me llamó el sábado por la noche y me dijo: señor gobernador, unos jóvenes han desaparecido en una cueva de Mae Sai. Naronsak es el gobernador de Chiang Rai. Toma inmediatamente medidas dada la gravedad de la situación. Pedí al equipo de rescate que organizara una expedición al interior de la cueva. Rápidamente, un equipo de 20 socorristas de los alrededores se dirige a la cueva para buscar a los desaparecidos. Pero no tienen el material adecuado ni experiencia concreta en espeleología. Y más grave aún, nadie conoce en su totalidad la cueva de Tham Luang. Yo no tenía ninguna información. Solo sabía que esa cueva es la cuarta más grande de Tailandia. Tham Luang significa la ruta larga, un nombre adecuado porque tiene una longitud de 10 kilómetros. Es una de las más largas conocidas de Tailandia. De esos 10 kilómetros, solo los primeros 800 metros están acondicionados para el turismo. El resto de la galería nunca se ha explorado. Se supone que si los chicos están vivos, se han refugiado para escapar de la crecida en la zona sin explorar y sin señalar de la cueva, una de las más largas de Tailandia. El único mapa que teníamos era de 1988. Este es el mapa. Unos espeleólogos franceses la exploraron a finales de los años 80. De los 10 kilómetros, solo exploraron 6. Y sobre todo, el plano tiene un importante defecto. El problema es la exactitud. En aquella época no contaban con una tecnología moderna como el telémetro por láser actual. Solo utilizaban un aparato de medición rudimentario que no tiene en cuenta el desnivel del suelo ni la altura del techo. La única información suministrada por el mapa son la forma de la cueva y la composición de la roca. La cueva de Tham Luang forma parte de un macizo kárstico, por tanto, poroso, resultado de millones de años de erosión de la roca calcárea. Es una cueva por cuyo fondo corre un río que está formado principalmente por la caída de las lluvias en el monte y su filtración por las fisuras, y también por el alto volumen de agua de la capa freática. Dos certezas. Por un lado, está compuesta de un único túnel que se divide en dos después de 1,5 kilómetros formando una horquilla. Y sobre todo, la cueva es muy complicada de entender.
Dentro de la cueva hay fuertes pendientes de subida y de bajada. No hay un solo corredor. Es una sucesión de túneles, sifones, galerías muy estrechas y pequeñas colinas. Hay rocas afiladas y toda clase de obstáculos naturales. Es muy complicada. Para los socorristas que buscan a los 12 adolescentes y a su entrenador, imposible entrar en un laberinto así. Si no tienes experiencia en espeleología, puedes perderte fácilmente. Bloqueado por la crecida, el equipo de socorristas locales da la vuelta y sale a las 3 de la madrugada, frustrado y pesimista. Pasaron unas 2 horas y media en el interior de la cueva y dijeron que era muy difícil seguir debido a la oscuridad y al alto nivel del agua. Un agua cada vez más fría. A causa de la lluvia, el agua de la cueva ha subido tanto que obstruye el camino a los socorristas. Es una barrera infranqueable. Donde he estado hay más o menos 5 metros de agua. Hay agua por todas partes, en todos los túneles. De momento no puedo decir más. Quiere decir que la salida está totalmente inundada. Si tenemos que volver, necesitamos un equipo mucho mejor. Hay que sumergirse a unos 5 o 6 metros de profundidad. ¿Siguen vivos los jóvenes 12 horas después de su desaparición? Si es así, ¿cómo encontrarlos en un terreno imposible de recorrer? A partir de ahora, cada minuto cuenta para las autoridades. Domingo 24 de junio, 8 de la mañana. Han pasado 17 horas de la desaparición de los jóvenes. El gobernador Naron Sak decide llamar a los mejores buzos del país. Militares de élite. En mi opinión, los mejores buzos de Tailandia son los SEAL. Están entrenados para las misiones más difíciles. Como muestra este vídeo de promoción, los SEAL son las fuerzas especiales de la Marina tailandesa. Están muy preparados. Los SEAL son un cuerpo de élite de la Marina que existe en la mayoría de los países del mundo. Son personas principalmente entrenadas en el buceo, por ejemplo, en caso de conflicto. Son capaces de colocar minas en los cascos de los barcos y cosas así, como vemos en las películas. Si podemos hacerlos venir de su base hasta la cueva, estoy seguro de que serán capaces de encontrar a los jóvenes. 24 horas después de la desaparición de los jóvenes futbolistas, un contingente de 20 buzos de combate llega al lugar. Pero nadie imagina la pesadilla que va a vivir el comando de la Marina. Porque una vez en el agua, los buzos se encuentran con un obstáculo importante. No ven nada. Las galerías inundadas de agua donde la visibilidad es de unos centímetros. Con la oscuridad y el agua llena de lodo, no ves nada. No ves a más de 15 centímetros. No se ve nada. Aparte de la visibilidad, todo el entorno de la cueva plantea problemas a los SEAL. El problema es que los SEAL, al menos los SEAL tailandeses, están entrenados para sumergirse en aguas abiertas. Es decir, son capaces de realizar operaciones muy sofisticadas en lagos, en el mar. Pero decimos aguas abiertas porque si hay un problema, tienen posibilidad de salir del agua. No están entrenados para el buceo espeleológico. Atrapado en un túnel bajo tierra, como aquí, en Tam Luang, el buzo espeleólogo no puede subir y respirar aire fresco. Enfrentados a ese peligro, los SEAL se ven obligados a desandar el camino. Tras ese nuevo fracaso, las posibilidades de encontrar a los cautivos en la cueva disminuyen. Mientras tanto,
La noticia de la desaparición de 13 jugadores de fútbol de Mae Sai llega a los periodistas de toda Tailandia. Esta noche empezamos con los avances en la búsqueda de 13 desaparecidos del equipo de fútbol. 12 jugadores y un entrenador. Los medios informan de las operaciones de rescate realizadas por los militares. Bae es un apasionado del buceo espeleológico y esa noche está frente a su televisor. Vi la imagen de los SEAL y vi que para entrar en la cueva solo llevaban una botella y material de buceo para aficionados. Nota inmediatamente que hay un problema con el equipamiento de los militares. Harían lo máximo posible, pero iban a encontrarse con grandes problemas. Y lo que es peor, podrían morir porque no tenían ni el material ni el entrenamiento adecuados. En efecto, el buceo subterráneo requiere de un equipamiento específico, pesado y engorroso. Para el buceo en una cueva se debe utilizar un equipamiento específico. Todo el sistema debe ser doble. Debe haber 2 botellas, 2 reguladores, la máscara, varias bobinas de cable, 2 cuchillos y una luz concreta de gran capacidad, porque puedes permanecer horas y horas. En una cueva el equipamiento debe ser doble, porque es imposible subir a la superficie en caso de avería. Pero sobre todo, hay que poder maniobrar en espacios limitados. Nadar con una botella en la espalda puede ser peligroso y difícil de gestionar, porque en las zonas estrechas debes poder levantar el equipo, con lo que preferimos el sistema lateral, en el que te enganchas las botellas de oxígeno a los lados del cuerpo en lugar de llevarlas en la espalda. Lunes 25 de junio, 48 horas después de la desaparición. Para avanzar, los SEAL necesitan de la pericia de Bae. El experto espeleólogo se pone a su servicio y se presta a acompañarlos bajo tierra. Sinceramente, pensé que en 2 o 3 días como mucho seríamos capaces de encontrar a los chicos y sacarlos de allí. Pero el martes por la mañana, cuando entré, mi estado de ánimo cambió totalmente. Cuando entra en la cueva, descubre que es peor de lo que imagina. Cuando alcanzan la cámara 3, se oye un ruido sordo proveniente del fondo de la cueva. El agua que oíamos sonaba como un trueno, como una tormenta muy fuerte, a causa del volumen de agua que entraba en una pequeña galería. Se podía oír claramente. Y en ese momento pensamos, no es buena señal. Eso confirma lo que todo el mundo teme. El agua no deja de subir en la cueva. La explicación la dan expertos del Departamento de Recursos Minerales de Bangkok. Entre ellos, el geólogo Chaiporn, especialista en hidrología del suelo. Una vez allí, ve que la montaña que envuelve a la cueva es una verdadera esponja. Hay numerosos caminos por donde el agua de la lluvia puede entrar directamente en la cueva. Arriba de la montaña hay muchas cuevas secas con fisuras y hay numerosos arroyos subterráneos. Y cuando llueve, no se ve el agua bajar hasta el valle, porque desaparece directamente en el suelo. Resultado: el agua sube inexorablemente. 3 días después de la desaparición de los jóvenes, la situación parece mucho más grave. Socorristas, espeleólogos, buzos de la Marina tailandesa, nadie consigue avanzar en la cueva. En la superficie, las familias se niegan a perder la esperanza. Espero que todos estén sanos y salvos.
Quiero que salven a los 13. Entonces surge una idea algo disparatada. El tercer día, enfrentados a la adversidad, el gobernador y su equipo deciden un drástico plan para intentar sacar a los jóvenes futbolistas. Intentar vaciar el agua de la cueva. ¿Y saben qué material utilizar? Bombas. Muchas bombas. Para intentar bombear el agua que aprisiona a los jóvenes futbolistas, se pone en marcha una logística complicada. Primera fase. Llevar la mayor cantidad posible de bombas de agua ordinarias destinadas al riego. En ese momento no teníamos suficientes. Para reunir una cantidad suficiente de bombas, las autoridades deciden hacer un llamamiento en los medios. Rápidamente, la solidaridad de Tailandia se pone en marcha en todo el país. Las bombas de agua se utilizan mucho en Tailandia, en los arrozales, en las granjas de cría de camarones, en las piscifactorías, etc. Desde el principio la gente se presenta voluntaria para llevar sus bombas de agua. Entre ellos Napadol, un empresario que recorrió más de 1000 kilómetros desde la región de Phetchaburi al sur de Bangkok. Me enteré de que tenían problemas con el bombeo de agua. Salía muy poca. Napadol tiene una fábrica de bombas de PVC ligeras y potentes, lo ideal para realizar esta tarea sobrehumana en tiempo y hora. Hemos instalado nuestras bombas de agua en la cámara 1. La profundidad del agua es de 3 metros. Gracias a sus máquinas, espera hacer bajar drásticamente el nivel de agua en la cueva. Para aumentar su efectividad, las nuevas bombas de agua se colocan en lo alto de la montaña, aguas arriba del torrente que atraviesa el pueblo de Pha Me. Si el torrente es menos caudaloso, bajará el nivel de agua en la cueva que retiene a los 13 cautivos. Pero las cosas no salen como estaba previsto. Tras varias horas, la lluvia no deja de caer y hay que rendirse a la evidencia. No solo el agua no desciende, sino que sigue subiendo y rápido. El agua entre las cámaras segunda y tercera está situada en una zona más baja. Recuerdo que el martes por la mañana, cuando atravesé esa zona de la cueva, el agua me llegaba hasta las rodillas. Pero el miércoles por la tarde, el agua me llegaba hasta aquí. En ese momento, teníamos que luchar contra la naturaleza. El monzón se recrudece. El agua inunda la cámara 3. Toda intervención por esa vía es momentáneamente interrumpida. Parece que la batalla se ha perdido por adelantado. Pero una nueva idea podría cambiar el destino de los jóvenes futbolistas. Llamar a buzos con capacidades fuera de serie. Miércoles 27 de junio. Hace 4 días que los chicos han desaparecido. En el interior de la cueva, los SEAL, bloqueados al nivel de la cámara 3, tan solo a 800 metros de la entrada, montan un campamento base. Según Pae, el asesor en buceo técnico, no conseguirán llegar más lejos. No tienen elección. Los militares deben hacer una petición de ayuda exterior. Buzos muy preparados para desplazarse bajo el agua y bajo tierra en un espacio limitado. En el mundo no hay más de un centenar de personas capaces de realizar esta hazaña. Por casualidad, varios de ellos viven y trabajan en Tailandia. Sé que en Tailandia hay buzos experimentados que disponen de pericia, del material idóneo y que pueden echar una mano asesorando a los SEAL para evitar un accidente o la muerte. ¿Por qué no recurrir a ellos? Uno de ellos se llama Ben Reimenans. Es un belga especialista en exploración subterránea. Su amigo Pae le pone al corriente de todos los intentos de rescate. Cuando llegué a la cueva, no me gustó lo que vi. Y empecé a pensar que esta inmersión
no sería lo más fácil de mi vida. La galería es difícilmente practicable. Ben y los SEAL que le acompañan en los primeros 800 metros llevan pesadas cargas. Llevábamos muchas botellas al interior para preparar un nuevo avance en la cueva. Esa parte ya fue muy difícil para mí. Para llegar a la cámara 3, hay que subir muchas rocas y noté que estaba más allá de mi edad y mis condiciones físicas. Ben y los SEAL tardan más de 2 horas y media en acceder al campamento base de la cámara 3. Es como si escalaras el monte Everest. No vas directamente a la cima. Antes debes montar el campamento 1. Dejas provisiones y alimento. Y luego vas al campamento 2, al campamento 3, y así hasta la cima. Esto era algo similar. Y ya estaba agotado cuando llegué a la cámara 3. Viernes 29 de junio, 3 horas de la madrugada. Han pasado 6 días desde la desaparición. Ben inicia por fin la inmersión. Mientras practica el buceo en la cueva después de 20 años, el belga apenas cree en lo que ve. Desde la entrada de la cueva, el río subterráneo crecido tras días de lluvia es turbulento. El agua del río era tan turbulenta como el río Colorado, pero marrón de lodo. La corriente era tan fuerte que apenas podías nadar y la visibilidad era comparable a un café con leche. Su objetivo es llegar a la horquilla, la unión en forma de T, 800 metros más lejos. Pero la inmersión se convierte en tragedia. En los primeros minutos al buzo se le rompe el equipo. Se me rompió el ordenador en los primeros 10 minutos, chocando con una roca. En ese momento estaba solo. No sabía dónde ir. No podía leer la brújula. No podía leer mis instrumentos de medición. Ha sido una de las peores inmersiones de mi vida. Era comparable a estar dentro de una lavadora enorme. Imagina lo que te viene a la cabeza. Uno de los buzos lo describió como el apocalipsis. Quedaba mucho cable. Me enredé con él y tuve que cortarlo para liberarme. Y al final me encontré atrapado entre el techo y el suelo, luchando con la corriente en una pequeña galería que se reducía cada vez más. Finalmente avanza 200 metros y llega a una pequeña cavidad. Al borde del desmayo, Ben necesita recuperar el aliento. Era casi una misión suicida. Desanimado, toma una decisión delicada. En el fondo, no sabía si para entonces los chicos seguían con vida. Con un peso en el corazón, di la vuelta y dije a los SEAL, escuchad, lo siento mucho, pero es muy peligroso. Tras más de 6 días desde la desaparición, la posibilidad de supervivencia de los 12 adolescentes y su entrenador son mínimas. Al igual que Ben, los buzos espeleólogos británicos renuncian. Nadie consigue localizar a los chicos. Saben que solo hay un túnel posible donde habrían podido refugiarse. Pero los socorristas deben avanzar a ciegas sin saber hasta dónde deben ir para encontrar a posibles supervivientes. Los extranjeros volvieron al campamento base en el interior de la cueva y dijeron: es imposible, las condiciones son muy difíciles, no sabemos si están vivos. Si seguimos, morirá uno de nosotros o de los socorristas. Debemos parar la operación. En la superficie el desánimo los supera. Va a hacer una semana que desaparecieron los 13 jóvenes. Perdidos en la oscuridad, sin comida, sus posibilidades de sobrevivir son pocas. La moral estaba realmente baja.
Se decía, suponiendo que los encontremos, no veo cómo pueden sobrevivir en este entorno casi una semana sin comer, posiblemente sin beber. En aquel momento se contemplaban las hipótesis más pesimistas. Corrió el rumor de que los chicos estaban muertos. La única esperanza de sobrevivir se encuentra en la propia estructura de la cueva, porque Tham Luang está compuesta de una roca calcárea y porosa. Hay por tanto agua que chorrea por las paredes y es potable. ¿Pero un poco de agua basta para mantenerlos con vida? No es nada seguro. El doctor Tosatep está a cargo del Departamento de Salud Pública de la región de Chiang Rai. Llegó a la cueva al día siguiente de la desaparición de los jóvenes futbolistas. Teóricamente, si tienen algo para beber, pueden sobrevivir varios días. Pero eso también depende de cada individuo. Debo admitir que no teníamos la certeza de que los chicos estuvieran sanos y salvos. Cuando los periodistas me preguntaron, dije que los chicos seguían con vida para tranquilizar a la población. Pero en el fondo, no estaba totalmente seguro. La séptima noche cae sobre la cueva y sus jóvenes prisioneros. Esa noche parece que Tham Luang se va a convertir en su tumba. Pero pronto todo cambiaría. Sábado 30 de junio. Han pasado 7 días desde la desaparición de los chicos. A la entrada de la cueva, Ben ve que los SEAL están a punto de volver a sumergirse. Primero, teníamos que seguir pensando que seguían con vida y después, si estaban todos muertos. Nuestro deber era encontrarlos y recuperar los cuerpos. Vivos o muertos, había que encontrarlos. ¿Acto de valor o de locura? Para Ben, el espeleólogo belga, la decisión de los SEAL lo cambia todo. Había 12 chicos en la cueva y muy pocas personas, lo bastante chifladas para entrar en su interior en esas condiciones. Si yo no iba, había 20 marinos SEAL de 19, 20 años, sin equipamiento ni experiencia en espeleología. Así que más valía un solo belga loco que 20 jóvenes inexpertos. Ben se prepara para volver al día siguiente. Será la inmersión más peligrosa de su vida. Después de 8 días de lluvia continua, el cielo se despeja por fin sobre la montaña. Por fin el tiempo se calmó. Dejó de llover y brillaba el sol. Aunque hasta entonces el nivel del agua ha aumentado 10 centímetros cada 30 minutos, por primera vez no sube. Al dejar de llover, el trabajo de las bombas finalmente hace efecto. Cuando estábamos en la cámara 3, había un tramo que tuvimos que pasar en cuclillas. Era un tramo muy estrecho. Había más de 2 metros de agua. Pusimos 2 bombas y 5 horas después, el agua había bajado y vimos aparecer el túnel. Los SEAL y los buzos extranjeros ya podían pasar. Domingo 1 de julio, 8 días después de la desaparición. Maxime Polyaka ha venido para apoyar a Ben. Es ucraniano y veterano de la Legión extranjera francesa, acostumbrado a situaciones peligrosas. Habituados a bucear juntos a pesar de la fuerza de la corriente, ambos consiguen fijar un hilo de Ariadna a las paredes de la cueva. Lentamente, Ben y Maxime avanzan. En 10 minutos, a veces recorrías 10 metros, a veces 1 metro y otras 50 metros. Cada 50 metros sujetan al cable una botella de oxígeno de socorro. En caso de avería de las botellas, si algo se rompe, se pierde gas,
o no puedes subir a la superficie. Estás a 1 kilómetro de la primera bolsa de aire. No hay equipo de socorro. Tú eres el equipo de socorro. A pesar de las difíciles condiciones, los buzos consiguen llegar más lejos que nadie antes que ellos y abrir la vía a los demás socorristas. Si los chicos siguen aún vivos, no deben estar muy lejos. Pero extenuados, Ben y Maxim se ven obligados a volver al campamento base. Son relevados por el equipo inglés. Tres horas más tarde, el encuentro tan esperado es grabado por la cámara de los socorristas. ¿Cuántos sois? 13. ¿13? Sí. Genial. Los 12 chicos y su entrenador han sobrevivido refugiados en una plataforma rocosa. 9 días después de su desaparición, son localizados a 4,5 kilómetros de la entrada de la cueva. Cuando los buzos británicos salieron del agua, oyeron algo. Luego los vieron. Eran los chicos. Por fin los habían encontrado. El gobernador informa inmediatamente a las familias. Me acerqué donde estaban los padres y les dije que habían encontrado a los chicos, que estaban vivos y bien de salud. Se pusieron muy contentos y empezaron a cogerse de los brazos y a abrazarse. Inmediatamente se dirige al país. Obviamente, habrá que esperar un poco, pero puedo confirmarles que ya hemos encontrado a los jóvenes. A la entrada de la cueva, todo el mundo lloró de alegría. Todo el mundo. แต่เมื่อเรารู้ว่าเราเจอน้องเราก็ดีใจไปด้วยค่ะน้ำตาก็ไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัวค่ะ Las imágenes de los jóvenes dan la vuelta al mundo. Tras pasar 10 días en la oscuridad, con humedad y sin alimento, los 13 jóvenes están vivos. Débiles y demacrados, pero en un relativo buen estado. Pero lo más difícil acaba de empezar. Ahora hay que sacarlos de la cueva. Esa misma tarde, el ejército envía 4 hombres a la cueva. Entre ellos un médico. Llevan a los futbolistas medicinas y tratamientos, mantas isotérmicas y, sobre todo, alimentación. Era alimento líquido, un compuesto de leche de soja, proteínas y minerales. Organizado el tema de la alimentación, los rescatadores acometen la organización de una extracción de alto riesgo. Porque mientras el mundo llora por el milagro, los profesionales de socorrismo no esconden su inquietud por el desarrollo. Fueron 10 minutos de alegría, pero enseguida te pones a pensar, ¿cómo vas a sacarlos estando tan lejos? Encontrarlos había sido difícil, pero rescatarlos parecía imposible. Klaus Rasmussen es danés. Trabaja como instructor en una escuela de buceo con Ben. Lo releva en el desarrollo del rescate y no oculta sus temores. Hablamos de 13 jóvenes que no sabían nadar ni bucear. Y no sabíamos en qué estado físico estaban en el momento en que los encontraron. Para los socorristas frente a las cámaras de todo el mundo, la presión es máxima. Todo el mundo había visto que los chicos seguían con vida.
y que se encontraban bien. Había que encontrar una solución para sacarlos a todos. Pero, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Qué se podía hacer para rescatarlos a todos? Para sacarlos de ese infierno, se contemplan varias soluciones. La primera, preferida por las familias, es esperar a que acabe el monzón y dejar a los chicos en la cueva hasta que baje el agua. Es decir, como mínimo 4 meses. Un escenario que rechazan los expertos. No era nada seguro que durante los meses del monzón el sitio donde estaban no pudiera inundarse también. Era muy posible que el agua subiera de 3 a 4 metros y se ahogaran. La otra solución, que tiene el favor de los socorristas, es evacuarlos por el interior de la cueva, haciendo bucear a los chicos. Pero los padres están totalmente en contra. Los tailandeses no querían contemplar la solución del buceo por ser muy peligrosa para los chicos. Era la certeza de que cualquiera resultara herido o muerto. Un inquietante problema físico va a acelerar la decisión. Vimos que bajaba el nivel de oxígeno. Normalmente, el nivel vital de oxígeno está entre el 20-21%, pero en aquel momento estaba solamente entre 11 y 12%. Si seguía bajando, los chicos podían perder el conocimiento, o peor aún, podían morir. Como se trata de un espacio cerrado en el que había mucha gente, el oxígeno baja más. Solo teníamos 6 horas de oxígeno para que siguieran con vida. Para subir el nivel de oxígeno en el refugio de los chicos, los buzos se turnan para llevar a la cueva 10 botellas de oxígeno. Una operación de alto riesgo que va a provocar una tragedia: la muerte accidental del buzo Saman Kunan. Se había previsto cruzarnos con el equipo de Saman Kunan. Ellos estaban a punto de llevar botellas de oxígeno a la cámara en la que se encontraban los chicos para intentar subir el nivel de oxígeno en la cámara. Saman Kunan es un veterano de los SEAL que se ha presentado voluntario para llevar las botellas de oxígeno. Pero durante la inmersión se le cae la boquilla del regulador, el dispositivo que le permite respirar. Perdió la boquilla y le fue imposible sustituirla. Saman Kunan se asustó en el agua oscura y no consiguió volver a poner la boquilla. Unos 10 segundos después se desvaneció. Su pareja no consiguió reanimarlo. El buzo de 37 años murió ahogado. Todo ese ir y venir a la cueva, un medio siempre hostil, multiplica los riesgos. Llegó la noticia de que alguien había muerto en el interior. Dio su vida por nosotros. Mientras los socorristas lloran la pérdida, otra noticia oscurece el cielo del equipo de socorro. Una lluvia intensa caía sobre Chiang Rai y podía durar de 3 a 4 días. Era una carrera contra el reloj, contra el monzón. Todas las previsiones meteorológicas decían que iba a llover y no se sabía cuándo pararía. La muerte del socorrista, el regreso de la lluvia y la escasez de aire respirable en la cueva hacen urgente sacar a los jóvenes de ese infierno. 4 días después de haberlos encontrado, pese a los riesgos que implica una operación de rescate como esa, han decidido sacar al equipo de fútbol a nado. Los chicos no son conscientes de la cantidad de obstáculos que les queda por pasar. La mayoría no sabe nadar.
Y además están en malas condiciones físicas. Pero lo que los socorristas temen por encima de todo no es su debilidad. Una de las cosas que los socorristas más temen son las crisis de pánico bajo el agua. Para evitar este trágico escenario, PAE propone una solución: una máscara de buceo integral. Cuando te la pones, no necesitas usar la boca para respirar. Puedes respirar normalmente por la nariz. Con el equipo normal de buceo, debes inspirar y expirar por la boca y llevar una máscara independiente para cubrirte los ojos. Pero la máscara integral te cubre toda la cara y tiene un hueco nasal que aísla bien el aire. De modo que puedes respirar por la nariz con una respiración normal. Equipados de este modo, los jóvenes no necesitarán aprender a respirar bajo el agua. Otro gran problema es la duración de la travesía. 5 horas como mínimo con muchos tramos bajo el agua. En cualquier momento, uno de los chicos podría asustarse, quitarse la máscara y ahogarse. Para asegurar su tranquilidad, los socorristas deciden un método radical. Todo era secreto. Para tener la absoluta certeza de que los chicos no se asustan, los duermen inyectándoles una dosis alta de un anestésico, ketamina. Pese a todas las precauciones, el pronóstico de éxito del equipo de socorristas es tremendamente frágil. La mayoría de los buzos extranjeros estaban convencidos de que no saldrían todos vivos, que habría 2, 3, 4, 5 muertos. Nunca se había hecho una operación así en todo el mundo. Durante la travesía, que dura horas, no ves nada y no puedes saber si la persona está consciente o no. Mientras, en la superficie, se preparan para esta operación de rescate bajo una gran tensión. Rezamos juntos al margen de nuestras creencias. Rezamos para que salieran ilesos. En el fondo de la cueva, los jóvenes escriben cartas a sus padres como un testamento. Papá, mamá, os quiero. También quiero a mi hermano. Si salgo, quiero para comer cerdo crujiente. Os echo de menos. Deseo volver a casa. Estoy bien. Hace mucho frío, pero no os preocupéis por mí. Quizá pronto sean liberados de su prisión de roca. Domingo 8 de julio. 2 largas semanas después de la desaparición, el dispositivo de rescate por fin está listo. A las 8:30, tras una breve reunión, los 13 buzos internacionales se distribuyen por la cueva. En los 3 primeros kilómetros, la mitad es bajo el agua. Es el tramo más arriesgado y donde se pone Klaus. Nuestra misión era esperar la llegada de los ingleses y recibir a los chicos, confirmar su estado de salud, si respiraban bien y si todo estaba bien. Llega el primer joven transportado por un buzo británico. Lo primero que vi es que tenía la piel especialmente pálida, sobre todo para un chico tailandés del norte del país, y parecía débil. A pesar de su palidez, el joven está vivo. Pensé, bueno, uno está vivo, mantengámoslo con vida y sigamos. Klaus se sumerge con el joven agarrado a su vientre y lo lleva hasta los buzos, que esperan en el siguiente punto de entrega. Tras pasar el tramo sumergido, el joven, siempre dormido, se coloca sobre una camilla flexible para aliviar un poco el esfuerzo de los buzos, y así van hasta la cámara 3. Desde esta cámara hasta la salida, los SEAL deslizan la camilla usando tubos de bombeo. Situados de lado a lado, hacen una especie de tobogán de caucho. Para
Para evitar que el joven caiga en los tramos ascendentes y descendentes, la camilla va fijada a una tirolina, un sistema de polea sobre un cable tendido entre las dos cimas. ...17:40... El primero de los 13 jóvenes futbolistas sale vivo de la cueva. Creo que hacía mucho tiempo que no me sentía tan feliz. Hicimos como los niños, chocamos las manos y nos abrazamos. El mismo día consiguen sacar a otros 3 jóvenes. Serán necesarios otros 2 largos días para evacuar a los 8 jóvenes restantes. Hasta el martes 10 de julio a las 17:13 no sacan de la cueva al último joven. Para mí fue un milagro. Ningún joven perdió la máscara integral. Estábamos muy contentos. Había sido una operación de rescate en una cueva a escala mundial. Todo el mundo estaba contento del regreso de sus hijos. Tras 18 días de angustia, es el epílogo de una tragedia sin precedentes y de un reto técnico inédito. Se han bombeado más de 1.000 millones de litros de agua, equivalente a 400 piscinas olímpicas. Que los 13 futbolistas de Tham Luang hayan sido rescatados se debe sobre todo al valor de los hombres y a la increíble unión de los distintos expertos. Nos ayudaron las mejores personas del mundo. Los buzos, los valientes SEAL de Tailandia, todos los voluntarios, muchísima gente. En total, 10.000 voluntarios han permitido salvar la vida de los jóvenes. El suceso de la cueva de Tham Luang fue una lección de unidad sin importar el idioma, sin importar la nacionalidad. Fue una lección de humanidad. Un año después, cerca de 4.000 turistas diarios van a Tham Luang. Todo el mundo quiere venir a Tham Luang. Todo el mundo. Desde entonces, Tham Luang tiene las cicatrices de una titánica operación de rescate, pero también de una catástrofe fuera de control.